Los susurros del edificio 47. El edificio 47 era una construcción antigua, escondida en el centro de una ciudad que había crecido a su alrededor. Desde el exterior, parecía un lugar común, gris y sin personalidad, un conjunto de pisos desgastados que fácilmente pasaban desapercibidos. Pero dentro de sus muros, los vecinos decían que algo extraño ocurría. La historia del edificio comenzó a cobrar relevancia una noche en la que un vecino, Martín, dejó de ser visto. Aquel hombre era famoso entre los inquilinos por sus constantes quejas y su costumbre de llamar a la policía por cualquier ruido. Vivía solo en el departamento 304, y aunque no era particularmente querido, su desaparición no pasó desapercibida. La primera en notarlo fue doña Elvira, una anciana que vivía justo al frente. Su ventana daba al pasillo donde se encontraban los apartamentos del tercer piso y tenía la costumbre de pasar horas mirando por la mirilla de su puerta, observando la rutina de sus vecinos. Fue ella quien, después de varios días de ausencia de Martín, empezó a sospechar que algo estaba mal. Una noche, doña Elvira escuchó un ruido extraño proveniente del departamento de Martín. Era como un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía surgir de las paredes. Creyendo que Martín había regresado, decidió tocar a su puerta. Sin embargo, al hacerlo, sintió una presencia fría detrás de ella, como si algo la estuviera observando desde el pasillo vacío. Dio un paso atrás, miró a su alrededor y, convencida de que era su imaginación, se fue a dormir. Al día siguiente, al despertar, notó algo raro en el pasillo. En el suelo había una mancha negra, como si algo pegajoso y oscuro hubiera sido arrastrado desde el apartamento 304 hasta la escalera. Decidió no mencionarlo a nadie, pero a partir de ese día, los susurros parecían intensificarse cada noche. La siguiente en notar algo extraño fue Patricia, una joven madre soltera que vivía en el primer piso. Patricia tenía una hija pequeña, Sofía, quien comenzó a despertarse en las madrugadas llorando y señalando hacia la esquina de su habitación. «Allí hay un hombre», murmuraba Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Patricia, preocupada, pensó que era solo la imaginación de la niña, pero cada noche el llanto se hacía más desesperado. Finalmente, una noche, Patricia escuchó los susurros. Provenían del pasillo y se intensificaban cada vez más cerca de su puerta. Decidió armarse de valor y salió a investigar. Al abrir la puerta, vio una figura oscura al final del pasillo, inmóvil, observándola. El aire estaba pesado y un olor nauseabundo llenaba el ambiente. La figura desapareció rápidamente y Patricia cerró la puerta, temblando. Durante los días siguientes, los vecinos comenzaron a notar una presencia sombría en el edificio. Había un aire opresivo y cargado, como si una sombra permanente cubriera cada rincón. Aquellos que vivían cerca del departamento 304 decían que sentían una presión en el pecho cada vez que pasaban frente a esa puerta. Los susurros se hicieron constantes, como si una voz inquietante intentara advertirles de algo. Luis, un hombre de unos 30 años que se había mudado al cuarto piso, decidió investigar. Había escuchado las historias de los vecinos y pensaba que solo eran cuentos de ancianas asustadizas. Sin embargo, una noche escuchó ruidos provenientes del tercer piso, como pasos arrastrándose por el pasillo. Decidió bajar y, cuando llegó al departamento 304, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró despacio y al cruzar el umbral, sintió un escalofrío que recorrió su espalda. La habitación estaba vacía y completamente oscura. Las paredes tenían marcas extrañas, como si alguien hubiera arañado el cemento. Al fondo, vio una sombra que parecía moverse por sí sola, retorciéndose en las esquinas. De repente, los susurros llenaron el aire, envolviéndolo en una oscuridad que parecía consumir su cordura. Corrió de vuelta a su departamento, pero esa noche no pudo dormir. Los vecinos empezaron a reunirse en la entrada del edificio, intercambiando historias cada vez más aterradoras sobre el misterioso apartamento. Uno de los más antiguos del edificio, don Raúl, dijo que antes de que Martín viviera allí, otro hombre había desaparecido de la misma manera. Nadie supo exactamente qué le había pasado, pero se rumoreaba que había sido encontrado muerto en su propio cuarto, con una expresión de horror en el rostro.
Decididos a resolver el misterio, un grupo de vecinos, entre ellos Patricia, Luis y doña Elvira, decidieron entrar juntos al departamento 304. Llevaban linternas y algunas velas, preparándose para lo peor. Al abrir la puerta, encontraron el apartamento completamente destrozado, como si algo o alguien hubiera estado allí buscando algo. De repente, los susurros comenzaron a intensificarse y las luces de sus linternas parpadearon. Al fondo de la habitación, vieron la sombra de un hombre, de espaldas a ellos. La figura giró lentamente, y todos sintieron un escalofrío al ver un rostro desfigurado, con ojos vacíos que parecían observarlos desde una distancia imposible. Intentaron salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe, y los susurros se transformaron en gritos desgarradores. La sombra se acercó, y todos sintieron una presión en el pecho, como si algo los estuviera aplastando. Doña Elvira cayó al suelo, incapaz de respirar, mientras los demás intentaban romper la puerta desesperadamente. Finalmente, Patricia logró abrirla, y todos salieron corriendo del edificio, dejando atrás el departamento 304 y sus oscuros secretos. Desde esa noche, el edificio 47 permaneció vacío. Nadie quería vivir allí, y aquellos que habían experimentado la presencia en el tercer piso jamás volvieron a hablar de ello. El edificio fue demolido tiempo después, pero algunos decían que, en las noches, podían escuchar susurros provenientes de los escombros. Y así, el edificio 47 se convirtió en leyenda. La familia del quinto. Cuando Beatriz se mudó al edificio 11, todo le parecía perfecto, un vecindario tranquilo, apartamentos antiguos pero bien mantenidos y una amable comunidad que rápidamente le dio la bienvenida. Sin embargo, había un detalle que todos evitaban mencionar: la familia que vivía en el quinto piso, en el apartamento 5A. En cuanto Beatriz se instaló, escuchó las advertencias. «No hagas ruido de noche», le dijo doña Carmen, una vecina mayor del primer piso, «y si escuchas algo raro desde el quinto, ignóralo». Beatriz no entendía el porqué de aquellas palabras hasta que conoció a sus vecinos del quinto. Eran tres: una mujer alta y delgada, de cabello oscuro y ojos inexpresivos, un niño de unos 8 años, pálido y silencioso, y un hombre canoso que jamás salía de casa. Se decía que aquel hombre, el marido, había tenido un accidente y que llevaba años sin moverse de su habitación. Casi un fantasma, decían algunos vecinos. El primer día que se cruzó con ellos en el ascensor, sintió un escalofrío inexplicable. La mujer, a quien más tarde le dijo que se llamaba Elisa, la miró fijamente, sin saludar, mientras el niño se aferraba a la mano de su madre con una fuerza inusitada, como si estuviera aterrorizado. Fue un silencio tenso, y Beatriz solo deseó que llegaran rápido a su piso. Las primeras semanas en el edificio fueron tranquilas, hasta que una noche Beatriz comenzó a escuchar un murmullo extraño desde el piso superior. Eran ruidos apagados, pero constantes, como si alguien caminara de un lado a otro arrastrando los pies. Pensando que era el niño jugando, decidió ignorarlo y se acostó. Al día siguiente, doña Carmen le comentó en el pasillo: «¿Te ha molestado la familia del quinto?» «Un poco», admitió Beatriz. «Pero seguro es solo el niño jugando, ¿no?» Doña Carmen le lanzó una mirada sombría y le susurró: «Ese niño no juega, y el marido, bueno, el marido nunca ha salido de esa habitación desde hace casi 10 años». Esa misma noche, los ruidos fueron más intensos. Se escuchaba algo más que pasos, susurros ininteligibles y golpes ligeros, como si alguien tocara en las paredes. Intrigada y cada vez más asustada, Beatriz decidió subir al quinto piso para asegurarse de que todo estaba bien. Al llegar, notó que la puerta del 5A estaba entreabierta. Se asomó y vio a Elisa, la mujer, de pie en el pasillo, completamente inmóvil, mirando la puerta de la habitación del fondo. Beatriz la llamó, pero Elisa no se inmutó. La tensión en el ambiente era casi palpable. Entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente y una figura apareció en la penumbra. Era el hombre canoso, su rostro sin expresión y sus ojos profundamente oscuros, mirándola fijamente.
De repente, Elisa cerró la puerta con un golpe seco, y Beatriz, aterrada, volvió corriendo a su apartamento. A partir de esa noche, los ruidos empeoraron. El arrastrar de pies se oía por todo el pasillo, y la voz del niño murmuraba cosas ininteligibles, cada vez más cerca de su puerta. Beatriz apenas dormía, y cada mañana encontraba marcas extrañas en las paredes del pasillo que iban desde la puerta de su apartamento hasta el 5A. Como si alguien o algo hubiese estado rascando con uñas afiladas. Los demás vecinos comenzaron a notar su estado. Incluso doña Carmen, quien parecía saber más de lo que contaba, le dijo un día: «Deberías mudarte, muchacha. Hay cosas que no deben investigarse». Desesperada y decidida a aclarar el misterio, Beatriz subió al 5A con la intención de confrontar a Elisa. Al llegar, tocó la puerta insistentemente hasta que ésta se abrió. En el umbral estaba el niño, pero algo en él había cambiado. Su piel parecía aún más pálida, y sus ojos vacíos la miraban con una intensidad perturbadora. «¿Está tu madre en casa?», preguntó Beatriz con voz temblorosa. El niño negó lentamente y, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el fondo del apartamento, donde estaba la habitación de su padre. La puerta de la habitación estaba abierta, y, dentro, un hombre sin expresión alguna la miraba desde la cama. Parecía vivo, pero en su mirada no había rastro de humanidad. Beatriz retrocedió, pero el niño le cerró la puerta. No había manera de escapar. Los murmullos comenzaron de nuevo, primero débiles, luego ensordecedores, llenando cada rincón del apartamento. De repente, Elisa apareció frente a ella, con una expresión de furia. Le susurró algo que Beatriz no entendió, pero la última palabra fue clara: sacrificio. En un último intento por salvarse, Beatriz empujó a Elisa y salió corriendo. Bajó las escaleras mientras el eco de los susurros y pasos la perseguía hasta la salida del edificio. Nunca más volvió al lugar. Semanas después, doña Carmen comentó a los vecinos que otra familia se había mudado al 5.º piso. Y los ruidos, los susurros y los pasos arrastrados, una vez más, volvieron a escucharse en el silencio del edificio. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita para recibir más notificaciones.